Mis estimados estudiantes, vamos a realizar lo que es el tema de hidrodinámica para los chicos de academia. Vamos a ver en este caso, este tema es relativamente corto porque son algunas fórmulas. Vamos a tener el caudal. El caudal es área por la velocidad. Área va a ser dato. En nuestro caso, me piden a mí calcular la rapidez del agua sabiendo que tenemos esta velocidad. El área, 2 centímetros cúbicos. Lo interesante es que aquí va 2 centímetros cúbicos, es de que nosotros, como ves, estamos trabajando aquí en centímetros cúbicos. Entonces vamos a seguir trabajando en centímetros porque me piden la velocidad en centímetros. No la piden en metros, así que no hay problema. Recordarnos de que un litro, esta es una identidad, bueno, una equivalencia que vamos a usar bastante el día de hoy, que un litro es igual a 100 a 1000 centímetros cúbicos. Cuando te dicen a ti, volumen, el litro es volumen, y tiempo te están dando el caudal, porque el caudal es básicamente una velocidad, la cantidad de litros por tiempo. Litros, 1000. ¿Por qué 1000? Porque un litro es 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. Por el tiempo lo hacen 10 segundos. Eso es el caudal. Pero el caudal también es el área por la velocidad. El área está en centímetros cuadrados, entonces como esto está en centímetros cúbicos con centímetros cuadrados, la respuesta nos quedará en centímetros por segundo. 0 con 0 se va, 100 entre 1, 100, el 2 a dividir, 100 entre 2, 50. Entonces todo. Y vamos por acá. De la misma forma, mira, si a ti te dicen, oye, 2 litros es 2000 centímetros cúbicos. Cada 40 segundos. Te están dando el caudal, 0 con 0 se va, 200 entre 4, 50 es el caudal. Con esos datos, eso te voy a preguntar. Pero el caudal, 50, es igual a la área, dado el problema área, por la velocidad. Bueno, la velocidad pasa a dividir, perdón, el 4 pasa a dividir 50 entre 4, 12,5 centímetros por segundo. Es cierto, esto no es el sistema internacional, pero a veces no necesariamente se usa todo en el sistema internacional. Bueno, tenemos centímetros cuadrados, centímetros. Ahora, veamos en esta parte de aquí. ¿Qué tenemos? Un manómetro en una cañería tiene una presión de 20 kilopascal. Ya está en el sistema internacional. La rapidez del agua es 60 centímetros. Por eso yo no puedo trabajar con 60 centímetros porque esto ya está en el sistema internacional. Entonces esto también debe estar en el sistema internacional. Por eso es que yo agarro y 60 entre 100 para poder tener en metros. ¿Cierto? Centímetros a metros entre 100. Ahora calcular la presión hidrodinámica. Esto es una fórmula. La fórmula vamos a tener de esta manera. La presión va a ser la presión inicial, 20 kilopascal, por eso es 20 con 3 ceros, porque kilo es 3 ceros. Un medio de la densidad, consideramos el agua. La densidad del agua es 1000 metros cúbicos, 1000 kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional. Y la velocidad, 60 entre 100. Bueno, esto es cuadrámetros. Ah, no, la velocidad nada más. Al momento de operar todo esto, vamos a tener que esta es la respuesta. Pero aquí se va a mirar. Al cuadrado, si esto es al cuadrado. Ahí les falta llevar el cuadrado. Operemos un poquito. Aquí tengo 6 entre 10. Esto al cuadrado, 36 entre 100. Dos ceros con dos ceros se va. 360 entre 2, 180. 180 más 20.000, 20.000, 180 pascal. Esa es la respuesta. Ok, sencillo. Muy bien, vayamos por acá. Otra vez la misma fórmula, mira. La presión, un medio de la densidad grave, la densidad por la velocidad al cuadrado. ¿Qué es la presión? 10.500. 10.500. Y está en pascal. La presión hidrostática, 10.000 pascal. 10.000 pascal. Un medio de la densidad del agua es 1000 y la velocidad al cuadrado. Ustedes tienen que calcular la velocidad. 10.500 menos 10.000, 500. Un medio de 500, un medio de 1000, perdón, 500 con 500 se van. B cuadrado es igual a 1, por lo tanto la velocidad es 1 metro por segundo si no sale el sistema internacional, y eso básicamente es todo en ese problema. Ahora, este problema es interesante, es un poquito más largo, en el cual vamos a nosotros analizar dos condiciones. Vamos a analizar la condición en este punto y la condición en este punto. Ambas van a tener sus presiones.
pero además ambas van a tener el caudal, pero el caudal va a ser el mismo, porque está en el mismo lugar, está transmitiendo a la misma velocidad de litros por metros. Entonces, la velocidad, el caudal, perdón, va a ser el mismo. El caudal es área por volumen. El caudal te dice, oye, vale 50, el caudal es 5 litros por segundo, o sea, 5 litros, 5.000 centímetros cúbicos por segundo. Entonces el caudal por aquí, 5.000 es igual a área por B1, 5.000 es igual al área por B2. El área 1 vale 50, el área 2 vale 10, dato de los problemas, 50 y 10. 50 y 10. Simplificas, tienes que la velocidad 1 es 100 centímetros por segundo, que es lo mismo que 1 metro por segundo. Y de acá simplificas 500 centímetros por segundo, que es lo mismo que 5 metros por segundo. Ahora sí, con eso reemplazamos en la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que aquí hay unas diferencias de presiones. Esta presión es la presión hidrostática. Estas son las diferentes presiones de densidad, gravedad de altura. Muy parecido a la estática, solamente que para hidrodinámica se le agrega esto, ¿no? Reemplazamos las palabras, ¿no? 10.000, la presión en 1 es 10.000, dato del problema. 10.000, dato del problema. 10.000, 10 kilopascal. Un medio de la densidad, que es el agua, por la velocidad 1 al cuadrado. Igualito por aquí la presión, un medio de la densidad 1000 por la velocidad 5 al cuadrado, más la densidad, gravedad, y la altura, que vale 10 centímetros, ¿no? Dato del problema. La altura, 10 centímetros. Operando todo, la presión nos sale menos 3.000 pascal. Técnicamente no nos debería salir negativo. Lo que pasa es que este problema teóricamente es posible, pero físicamente no. No puede darse de esta forma. Entonces aquí debe haber sido algún otro numerito para que nos salga positivo. Muy bien, pero la operación matemática está al cual. Vayamos con el siguiente problema. En el siguiente problema es un problema clásico, en el cual solo te están pidiendo hallar el caudal. Para hallar el caudal, yo lo que voy a necesitar es la velocidad del área. Velocidad, dato del problema. Área, si tienes 2 centímetros de diámetro, el 1 centímetro de radio será. Pero 1 centímetro es 1 entre 100 metros. Y eso al cuadrado. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Nosotros vamos a considerar que siempre va a ser circular el área. Pi con pi se elimina. 1 entre 100 al cuadrado, 1 entre 10.000. 0.25 es 1 entre 4. Entonces nos queda 1 entre 40.000. Eso es nuestro caudal. ¿Okay? Pero yo sé de que 1 metro cúbico es 1.000 litros. Eso también debemos de saber. Esta identidad también es importante. De que 1 metro cúbico es 1.000 metros. 1.000 litros, perdón. Entonces hago la transformación, porque yo quiero en litros, porque a mí me dicen cuánto se transforma en 10 litros. Yo quiero en litros esto, no quiero metros cúbicos por segundo. Multiplicamos por 1.000, ¿no? Porque 1 metro cúbico es 1.000 litros. Multiplicamos por 1.000 litros. 3 ceros con 3 ceros se va, entonces la velocidad es 1 litro cada 40 segundos. ¿Cuánto te piden? ¿Cuánto se demorará? 10 litros. Si 1 litro lo hace en 40 segundos, 10 litros lo hará en 400 segundos. Y eso es todo. ¿Perfecto? Bien, vayamos al siguiente problema. El siguiente problema es la misma estructura. Te dice diámetro de 16, entonces la radio vale 8 centímetros. Yo quiero a metros, 8 entre 100 para que sea metros. Área es pi por radio al cuadrado, porque eso es radio, ¿no? Radio es 8 entre 100 metros. Área pi por radio al cuadrado. Me preguntan velocidad 1 por área 1. ¿Qué ocurre acá? Simple. La velocidad 1 no la conozco, pero no, sí la conozco, perdón, me están dando datos que vale 1. La área lo tienes, operamos, ¿no? 8 al cuadrado 64 pi, 5 al cuadrado 10.000, tengo el caudal. Pero yo sé de que el área, el caudal, va a ser igual a esta parte de aquí. El caudal, ese 64 pi entre 10.000 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2 también. Entonces operamos un poco. Operamos. Pi con pi se va, 64 4 al cuadrado 64, eliminamos y simplificamos, tenemos la velocidad 2 es igual a 4 metros por segundo.
Eso es todo. Operamos por acá. En el problema siguiente, en el problema 15, ¿qué es lo que tenemos? Se tiene un depósito que contiene agua, como se muestra en la figura, calcular la rapidez de la boquilla por donde sale el agua. Bueno, apliquemos esta ecuación, la ecuación de Bernoulli otra vez, pero con ciertas consideraciones. Vamos a considerar que las presiones son iguales en estos puntos, porque están al aire. En el aire, cuando estás expuesto al aire, no importa mucho las alturas, porque eso es la presión atmosférica. La presión atmosférica no varía mucho con las alturas, porque la densidad del aire es muy baja. Consideramos iguales. La velocidad 1 la consideramos 0 porque esta va a bajar muy, pero muy lento. 0. La velocidad 2 es la que no voy a considerar 0. Las alturas van a pasar a restarse. Y esas alturas son, es esta de acá, 8.45. Densidad, perdón, gravedad. Y el 2 va a salir de este 2 que voy a ir a multiplicar. Entonces va a quedar así. El 2 va a ir a multiplicar y vamos a sacar la raíz cuadrada. Un poco de calculadora ahí y ahí sí nos queda 3. Eso podemos el problema. Vayamos al último problema en donde nosotros vamos a ver que en el tubo de Pitot vamos a tener otra vez consideraciones parecidas. Las presiones, yo voy a considerar la presión 1 y la presión 2 son las atmosféricas, por eso hasta aquí llega la presión 1 y hasta aquí llega la presión 2. Estas ya no son iguales porque sí hay un líquido de por medio. La diferencia de presiones de estos dos va a ser igual a un medio de la densidad velocidad 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad 2. Porque la velocidad 1 yo la voy a considerar muy baja, porque esta no hay mucha variación. La velocidad 2 es la velocidad de esta de aquí, del aire. Y bueno, operamos un poquito. Esto de aquí sabemos por hidrostática de que es densidad, gravedad, altura. Densidad del alcohol. Y bueno, pasamos a multiplicar y a dividir. Este 2 va a pasar a multiplicar y este densidad del aire va a pasar a dividir. Y esa será la velocidad. Y esto ya solamente reemplazamos. 2 por 1.44 por 10 por 0.2 entre 810, calculadora 0.29. Ahí sí no hay mucho más que hacer. Listo, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.